Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Ebenecer, Año de la Reconciliación. Doy gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa que me permite de llegar hasta ustedes por estos medios. Quiero agradecer a mis padres espirituales por esta bendición y la confianza que en el nombre del Señor recibo con todo mi corazón para poder compartir unos pasajes maravillosos de la palabra del Señor. Este retiro de verano y de invierno que hemos tenido han sido muy especiales, muy lindos, hemos aprendido cosas maravillosas y creo que el Señor ha permitido que nosotros entremos también en el tiempo en el cual podemos conocer más, ahondar más sobre la oración. Un tema que lo hemos sabido, lo hemos conocido, pero que ahora se ha hecho una práctica más frecuente para nosotros. Es sabido que la pandemia nos ha llevado a estar en un encierro, quizá posiblemente así podamos tomarlo, pero que el Señor lo ha usado para que nosotros aprendamos más de su palabra. Así que en el nombre de Jesús vamos a dar inicio y yo quiero rogarle que ahí donde usted se encuentra pueda acompañarme para tener una palabra de oración, suplicándole al Señor que Él nos auxilie, que nos ayude, porque es por su misericordia que podemos nosotros estar en este lugar. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por esta bendición tan maravillosa que nos concedes de conocer más de tu palabra, de entender, Señor, los propósitos que tú tienes al dejarla, al permitir, Señor, que nosotros seamos instruidos, capacitados, Señor, que podamos ser edificados por medio de ella, para el conocimiento, Señor amado, de las cosas grandes y maravillosas que tú has dispuesto. Gracias por llamarnos a ser tus hijos, gracias por llamarnos a este reino especial. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros y nos has sustentado hasta este día. Yo te ruego que por amor a tu nombre, Señor, me auxilies esta mañana para poder llevar esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, el que edifique, el que enseñe, el que toque los corazones, el que llene las vidas, Señor, de esperanza, de seguridad. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera yo compartirles un pasaje de la palabra del Señor que encontré en Primera Reyes capítulo 8 y versículo 28. Dice de la siguiente manera: Señor, con todo Jehová Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace hoy en tu presencia. Al leer el contexto de este pasaje, yo encuentro que había Salomón terminado el templo, que había él preparado para el Señor, y cuando hace la dedicación del templo, Salomón hace esta oración en la cual alaba al Señor por las bendiciones que había dado a su padre, por todo lo que había hecho con él, pero también le recuerda al Señor ahí que aún hace falta algunas cosas que sean cumplidas. A la vez, Salomón engrandece el nombre del Señor y manifiesta de la siguiente manera. Dice:
que los cielos de los cielos no pueden contener al Señor, cuanto menos el templo que Él estaba dedicando en ese momento, ese templo que Él había preparado. Pero hay algo tan maravilloso que aparece en los versículos del 28 al 30. Y dice: con todo, Jehová, Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hoy hace en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirija en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Qué cosa tan maravillosa podemos nosotros encontrar en estos pasajes, porque desde el momento que nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, su nombre está puesto en este templo, en esta morada que es morada del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que nosotros tenemos una oportunidad tan maravillosa de acercarnos a la presencia del Señor, de llegar hasta su morada y que Él pueda atender nuestra petición. Cuando vemos el significado bíblico de la oración, podemos ver que se refiere a una conversación entre Dios y el ser humano, pero que definitivamente tiene que ser de doble vía. El hombre ha sido creado para alabar, para adorar, para honrar, para glorificar el nombre del Señor. Y tiene la oportunidad el hombre, en el momento de acercarse a la presencia del Señor, de crecer espiritualmente, de conocer más a Dios y el poder manifiesto del Señor en su propia vida. Entonces, entre más cercana es la relación que el hombre tenga con Dios, entre más cercana es la comunión que el hombre tenga con Dios, que el creyente tenga con Dios, realmente no habrá ninguna condición que limite esa cercanía tan maravillosa. Entonces, es tan especial saber que el Señor ha dicho, mi nombre estará allí. Y porque su nombre está en nosotros, nosotros también tenemos la confianza y la seguridad de acercarnos a Él sin temor alguno. Ahora, ¿entenderemos nosotros la oración como un privilegio de parte del Señor, del privilegio de acercarnos con el Dios Todopoderoso? Muchas veces cuando nosotros oramos, nos enfocamos más en la respuesta que Dios debe darle, tiene que darle o por su misericordia le va a dar a nuestra petición. No nos enfocamos tanto en la importancia que tiene el acercarnos, la oportunidad que nos da Dios de acercarnos a Él. Y quizá no lo consideramos como un verdadero privilegio, sino que lo consideramos como algo rutinario, como algo que estamos acostumbrados a hacerlo o a medio hacerlo todos los días. Pero es una verdadera bendición que el Señor nos da, el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo entiende, nos da esa oportunidad de acercarnos, de que lo natural llegue a lo celestial, llegue hasta donde está el Señor y pueda Él tomar nuestra petición y dar una respuesta a esa petición.
cada uno de nosotros tenemos la bendita oportunidad de acercarnos a Él confiadamente. No necesitamos otro intermediario para acercarnos al Señor más que el Señor Jesucristo, quien nos lleva a la presencia de Dios Padre. Y después no hay nadie más. Quien nos auxilia en nuestra debilidad o en nuestra falta plena de entendimiento para llevar nuestras peticiones al Señor, al Dios Padre, es el Espíritu Santo. Pero de ahí nosotros no necesitamos intermediarios, ni a nuestros parientes que ya partieron con el Señor, ni a nadie que tenga algún nombre sobre la tierra. Nosotros tenemos la oportunidad de entrar confiadamente a la presencia del Señor y de ser aceptos en el nombre de Jesús. El Señor Jesús, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio precioso, Él se presenta hasta hoy día como una ofrenda viva. Ya no es la sangre de las víctimas que se daban en el tiempo de la ley. Es la ofrenda viva misma del Hijo de Dios, quien cubre, no solamente cubre, sino que también perdona, limpia nuestros pecados y nos hace aceptos delante del Padre. Entonces, esa condición tan maravillosa es la que nosotros tenemos que valorar. Podemos entrar confiadamente porque el sacrificio del Señor es suficiente para darnos entrada al trono de la gracia. Dice Hebreos 10:19: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, cuando el Señor fue sacrificado en la cruz del Calvario, con ese sacrificio el Señor rompió el velo y nos hace a nosotros un camino nuevo, vivo, una senda de posibilidad para llegar hasta la misma presencia del Dios Padre. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos oído en el transcurso de todos estos días que se ha hablado de la oración, muchas cosas preciosas, las formas especiales en las que nosotros podemos orar para entrar a la presencia del Señor. Pero el camino vivo y eficaz es el sacrificio mismo del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Cuando se habla que tenemos libertad, es decir, que tenemos confianza, tenemos seguridad, no debemos titubear, no debemos dudar. Y esto está basado en el claro entendimiento de que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Y cuando nosotros vemos ese precioso evento que Dios hace para acercarnos, ¿verdad?, a través del Señor Jesús, entonces entendemos que tenemos confianza para entrar, confianza para acercarnos y hablar con nuestro Dios. Dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vamos al Padre con confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa seguridad y esa confianza que tenemos para entrar al Padre, para solicitar su auxilio,
Lo que nos da un libre acceso realmente es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio que nos ha dado a nosotros la entrada a la presencia misma, al lugar santísimo, dice la palabra, pero también nos da la entrada a una vida eterna de gozo y de paz. Entonces podemos acudir con libertad, podemos acudir con franqueza, es decir, nosotros tenemos que tener la confianza de contarle al Señor, aunque Él sabe todas las cosas, pero de contarle sin miedo, aún de confesar nuestras fallas, porque Él es fiel y justo y puede, a través del abogado que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, perdonar nuestros pecados, hacernos limpios y recibir también nuestras peticiones. Entonces vamos delante de Dios con plena certidumbre, con seguridad, con firmeza, presentando nuestra necesidad o presentando nuestras acciones de gracias o presentando lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para Él. Que realmente la oración nosotros la tenemos como que solo es para pedir y pedir y pedir y pedir, ¿verdad? Pero también la oración es un medio para dar gracias al Señor por todas las cosas maravillosas que Él hace. Cuando se dice que es un corazón verdadero, se está hablando que es un corazón sin doblez, sin hipocresía, un corazón que trae verdad, un corazón que está perfecto en plena certidumbre de fe. Nosotros entendemos que eso no lo podemos hacer nosotros por sí mismos, sino lo hace solamente la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dice rociados, teniendo los corazones rociados, de modo que estén purificados de mala conciencia. O sea, los corazones rociados por la sangre de Cristo están limpios de todas aquellas cosas que nos han cargado, que nos detienen, que nos dan temor de entrar a la presencia del Señor, porque nuestra culpa está expiada, está limpiada y se ha quitado de nosotros. Ya no solamente es cubierta, sino que es quitada. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, ¿cómo nos limpiaremos de esas obras muertas? Pues la sangre de Cristo mediante el Espíritu será el que nos ayude a limpiar nuestra conciencia de todas aquellas obras muertas. Pero también en nosotros tiene que haber un efecto de este proceso que va a ir cambiando nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. No es una cosa mágica, también es un proceso en el cual nosotros tenemos que intervenir. Somos el instrumento que el Señor usa para sí mismo limpiarnos de todo esto. La sangre de Cristo nos purifica y purifica nuestra conciencia y limpia nuestra conciencia. No aplaca nuestra conciencia, sino que la limpia. Pero en nuestra vida debe haber un constante cambio. Tenemos que oír al Espíritu Santo cada vez que nos redarguye, cada vez que nos habla, cada vez que nos enseña, para que nosotros podamos ir cambiando todo aquello que era una obra muerta por las obras del Espíritu Santo de Dios. Y cuando vemos que ese cambio se va dando en nuestra vida, quiere decir que nosotros estamos recibiendo revelación constante del Espíritu Santo de Dios. Si no hay cambios, si no hay revelación, definitivamente nosotros no podemos avanzar. Y la oración también yo la entiendo en los niveles que nos han hablado,
que se vuelve un proceso. Desde una oración tan pequeña, tan corta, o que no tenga tanto elemento importante, porque quizá nosotros cuando empezamos a orar, a lo más que llegamos es a darle gracias al Señor y a pedirle algo, y ahí se terminó. Pero conforme la revelación del Espíritu va llegando a nuestra vida, nosotros vamos entendiendo que hay muchos más elementos tan importantes que también llenan el corazón del Señor. Porque no se trata en la oración solo de pedir y pedir como la sanguijuela que dice dame, 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 ¿verdad? Y que nunca se sacia, sino que tenemos también nosotros que darle al Señor. Y lo que le damos es adoración, es alabanza, es honra, es gloria y es acción de gracias por todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Entendemos que si el Señor no se revela en nuestra vida, nosotros no vamos a crecer plenamente. Si nosotros no adquirimos un cambio de mente y un cambio de actitud, como se nos ha enseñado, si no damos oportunidad, acceso a que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros, seguramente no vamos a crecer. Y por eso es que muchos en algún momento pueden decir, no, pero si yo no obtengo ninguna respuesta de Dios, no, pero si yo no miro que Dios obre en favor mío, no. Sí, pero el Señor está esperando que en nosotros haya también un movimiento, una acción, una dinámica que pueda cambiar lo que hemos sido. Habla la palabra que tenemos que dejar al viejo hombre para ser una nueva criatura, pero eso es un proceso en el que nosotros mismos vamos venciendo al viejo hombre y vamos dejando todo eso atrás y vamos adquiriendo las características de la nueva criatura. Entonces, al hablar aquí en plena certidumbre cómo nos acercamos al Señor, vemos que nuestra oración tiene que ser una oración sincera, con convicción, con fe, con seguridad. No solamente con los adornos o con las palabras bonitas o una oración tan extensa, sino el contenido de la misma oración que presentamos al Señor, que se constituya en un olor fragante, en algo agradable al Señor, que llegue a su presencia. Porque al Señor nosotros no lo podemos engañar, no lo podemos apantallar, no podemos mentirle porque Él conoce todas las cosas. La palabra del Señor dice que a la presencia del Señor todo está desnudo y entonces los que nos vamos a engañar somos nosotros mismos. Pero la misericordia del Señor, que ha sido tan grande y que nos da las posibilidades tan maravillosas de poder acercarnos a Él, porque nos da su palabra para ser instruidos, pero nos da el medio de la oración para hablar con Él, para recibir también de Él respuesta a lo que nosotros le presentamos. Dice Mateo 6:7 y 6:8, y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, en la presencia del Señor lo que necesitamos es presentarnos con sinceridad, con humildad, con sencillez, pidiendo misericordia, porque ¿quiénes somos nosotros delante del poder tan grandioso del Señor? Y nos acercamos delante de Él con prepotencia o con actitudes que no van, que no nos quedan bien. Tenemos que entender que delante del Señor toda rodilla se doblará. Toda rodilla. Quiere decir que nuestra actitud delante del Señor tiene que ser con sencillez, con humildad y con la necesidad plena de que Él tenga misericordia de nosotros. Dice el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos.
Entonces, realmente el Señor también tiene sus métodos, tiene la forma de respondernos. No va a respondernos como nosotros queremos, en el momento que queremos o de acuerdo a la forma que nosotros queremos. No, Él tiene su tiempo para cada cosa. Y ahí es el tiempo de la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Pero quizá hay momentos en la vida cuando nosotros no hemos conocido más del Señor, cuando nos desesperamos. Le presentamos una petición al Señor y queremos que el Señor responda inmediatamente. Nos angustiamos, nos ponemos ansiosos, nos desesperamos y queremos que el Señor conteste, pero no podemos presionar. El Señor va a atender nuestra oración, nuestra súplica, nuestra petición, nuestro ruego. Lo va a atender, pero lo atenderá en el tiempo de Él, en su tiempo. Porque la palabra dice que en el tiempo del Señor todas las cosas son hermosas. Pero nuestra mente natural no logra entender que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable. Y esa voluntad de Dios tiene que hacerse manifiesta en nuestra vida. Eso lo vamos entendiendo paso a paso. Poco a poco vamos entendiendo cómo Dios obra en nosotros. Dios nos sorprende de muchas maneras. El Señor tiene una capacidad para sorprendernos de muchas formas. Quizá donde nosotros menos esperamos es donde el Señor actúa. Quizá donde nosotros estamos ansiosos que Él obre es donde no obra. Pero el Señor está atento a nuestras oraciones. Dice 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero como nosotros no vemos ese ámbito, nuestros ojos materiales no lo ven, entonces nos desesperamos. Pero tenemos que crecer para poder entender espiritualmente esto. Entendamos que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Dios no tiene prisa, nosotros sí. Dios no se desespera, nosotros sí. Él tiene el control de todas las cosas. Pero si vamos a este pasaje que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Significa que nuestras oraciones están ya en la presencia del Señor. Él está atento a las oraciones. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de gente a la cual el Señor no le respondió en el momento. Lo hizo esperar, hizo que caminara. Dios hizo un proceso en su vida, pero al final de ese proceso hubo resultados, hubo algo maravilloso. Y podemos pensar en Ana, en José, en David, en Daniel, y enumeraríamos a mucha gente más de la palabra del Señor. Él no quita su mirada de nosotros. Es decir, que si nosotros hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, como el Rey de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida, como el Todopoderoso, como el que viene por nosotros, como el que nos ha amado de una manera tan maravillosa, Él ha puesto su mirada en nosotros y no la va a quitar, ni va a dejar de oír nuestras oraciones, solamente que hay un lapso. Tenemos que dar un tiempo, porque el Señor en ese tiempo estará obrando en nosotros para bien. Ese lapso hay veces que se hace largo, muy largo, pero el Señor estará obrando para bien en nuestra vida. Yo creo que es una comparación como cuando nuestros hijos piden algo que nosotros en ese momento no podemos darles. Y le decimos, espérese, primero Dios, poco a poco, tenga paciencia. Pero llega un momento en que el niño o el joven se desespera porque no ve.
la respuesta. Entonces lo mismo pasa con nosotros, porque somos naturales, somos hombres y mujeres con esta carne, con esta humanidad, pero tenemos que entender que para llegar a la presencia del Señor con nuestra petición, vamos a esperar, porque atentos están los oídos del Señor a nuestras peticiones, y sus ojos están puestos sobre sus hijos, sobre los justos. Entonces, cuando vemos a los personajes que les mencioné, nos podemos dar cuenta cuántas situaciones pasaron, cada uno con su proceso difícil, complicado. A veces tuvieron que llorar, quizá tuvieron miedo, tuvieron tristeza, tuvieron dolor, tuvieron aflicción, tuvieron angustia, pero Dios estaba obrando en la vida de cada uno de ellos para cumplir con el propósito que Él tenía y para usarlos como Él quería usarlos. Entonces, entendamos que el Señor está atento a nuestras oraciones. Si usted ha pensado en algún momento, yo le presenté al Señor una petición hace muchos años y el Señor ya se olvidó, no. Va a llegar el momento en el cual el Señor conteste su petición y la contestará de una manera tan maravillosa. Lo vemos en la palabra, en 1 Juan capítulo 5 y versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, solamente digámosle al Señor, Señor, la petición que te presenté está conforme a tu voluntad, pero nosotros mismos tenemos que despojarnos de esa aprehensión que tenemos de las cosas. Yo quiero las cosas de esta manera, en este tiempo, de este color, de este tamaño, de esta forma, y así las quiero. Y realmente puede ser que para el Señor esa no sea su voluntad. Entonces tenemos que aprender a decirle, Señor, ¿está conforme a tu voluntad esta petición? Si es así, yo te agradezco que me la concedas. Si no es tu voluntad, Señor, mejor no, porque seguramente va a ser para mí un lazo, una causa de problema, quizá una causa de alejamiento del Señor, quizá un tropiezo que haga que yo me aparte del Señor. En otras versiones dice este pasaje, en la versión Nuevo Mundo dice, además si sabemos que nos oye respecto a cualquier cosa que estemos pidiendo, sabemos que hemos de tener las cosas pedidas porque se las hemos pedido a Él. En la Nueva Versión Internacional dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido, siempre que sea conforme a su voluntad. Nuestras oraciones tienen que ser sometidas a la voluntad del Señor. Es decir, tienen que pasar el filtro de la voluntad del Señor. No desesperemos, no desesperemos. El Señor está atento a nuestras oraciones. Ahora, nosotros no sabemos cómo pedir. La palabra nos dice que a veces no recibimos la respuesta porque no pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor, que pedimos para nuestros intereses, para nuestros gustos, para nuestras cosas materiales, naturales, carnales, ¿verdad? Pero tenemos un auxiliar maravilloso que es el Espíritu Santo, y lo hemos escuchado en algunas prédicas, ¿verdad? Que ahí es donde el Espíritu Santo interviene y Él habla por nosotros. Yo oía a uno de los pastores que predicó al respecto de eso y oía que él hacía como un comentario y el Espíritu Santo podía decir, calla, yo voy a hablar, yo voy a decir, yo voy a
a interpretar tus palabras, yo voy a presentar tu petición. Entonces, qué hermoso es que ya no somos nosotros solamente, sino que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Ahora, hay algunas condiciones en las que nos encontramos para orar. Hay condiciones de alegría, hay condiciones de tristeza, hay condiciones de éxito, hay condiciones de fracaso, hay condiciones de disgusto, hay condiciones de pérdida, hay muchas condiciones en las que nosotros nos podemos encontrar en algún momento cuando necesitamos acercarnos a la presencia del Señor con esas condiciones. Y yo encontré en Santiago capítulo 5 y versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, dice la palabra. Cuando vemos aflicción, encontramos que es adversidad, que es angustia, que es calamidad, que es dolor, que es miseria, que es padecimiento, que es quebrantamiento, que es sufrimiento y que es tribulación. Regularmente, cuando nos encontramos en alguna situación de estas, si el Espíritu Santo nos anima y nosotros tenemos la plena convicción, corremos a la oración. Pero hay gente que cuando se encuentra en la adversidad, en la angustia, en el dolor, lo que hace es cerrarse o encerrarse en sí mismo y no quiere nada. Y piensa, no, ya se terminó todo, no tengo esperanza, ya no. No, si la oportunidad que el Señor nos está dando, ese es un medio para que nosotros podamos acercarnos, porque si estando bien no somos agradecidos, no nos presentamos ante el Señor con acción de gracias, entonces el Señor permite las situaciones difíciles para que nos acerquemos. Por eso la palabra dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración, es la orden. Haga oración. En la carta de Santiago dice eso, ¿verdad? Dice Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Dios estaba bien. O sea, si nosotros estamos en el ojo del Señor, tenemos una garantía maravillosa. Él nos está viendo. Él tiene sus ojos puestos sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestro clamor. Él había visto la aflicción del pueblo de Israel en Egipto y había oído, había conocido las angustias que ellos pasaban bajo el brazo opresor de Faraón. Nosotros podemos pensar que tenemos cosas muy internas, tal vez hasta gemidos internos de necesidad, que nadie más lo sabe, pero que el Señor los ha oído y el Señor los ha entendido y el Señor ha tenido misericordia y va a proceder de una manera maravillosa para que nosotros podamos acercarnos a Él y podamos encontrar ese oportuno socorro que necesitamos. Entonces, cuando dice que el Señor oyó el clamor, está diciendo que oyó el llanto, los gritos de aflicción, de dolor, porque quizá habían momentos en que ellos ya no soportaban tanto peso, tanta carga que Faraón ponía sobre ellos. Pero quizá ellos no se daban cuenta. Ellos creían que Dios se había olvidado totalmente de ellos. Sin embargo, el Señor estaba atento a observar cómo ellos vivían y caminaban. Entonces, ¿está alguno afligido? ¿Está en adversidad? ¿Está en angustia? Haga oración, no se quede paralizado. Busque el oportuno refugio. No se detenga. Haga lo que tiene que hacer. Presente su petición al Señor. No piense que el Señor se ha olvidado. Solamente es un proceso. Solamente es un tiempo en el que el Señor está preparando algo maravilloso para usted. Pero la respuesta viene.
La respuesta está en camino. Ahora dice, si está alegre, si está gozoso, se le manda que cante. En el Salmo 126:3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Entonces, también cuando el Señor responde, cuando el Señor da respuesta a nuestra petición, cuando el Señor contesta, también nosotros debemos acercarnos alegres para darle gracias al Señor por la misericordia bendita que Él ha tenido sobre nosotros. Que no se nos olvide pasar desapercibido las cosas buenas, agradables, porque todo es bueno, pero quizá lo que a nosotros nos agrada, recibir una buena noticia, un éxito, una victoria, un triunfo, eso para nosotros es súper agradable. Pero no se nos olvide darle al Señor la honra y la gloria que Él se merece. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Todo un paquete de bendición para aquel que está enfermo y llama a los ancianos para que oren por él. Esto es maravilloso, cómo el Señor prepara todo un paquete para nosotros. Entonces, tenemos que orar, debemos orar, debe gustarnos la oración. Y yo me ponía a pensar que hay oraciones en las que nosotros nos arrodillamos y buscamos la presencia del Señor, pero hay oraciones en las que estamos caminando, estamos trabajando, estamos haciendo algo, pero nuestro pensamiento persevera en el Señor. Nuestra petición está puesta. Damos una vuelta y Señor, ten misericordia del hermano fulano de tal. Señor, por favor, contesta la petición. Señor, por favor, sana. Señor, te agradezco las bendiciones que me has dado este día tan maravilloso, esta bondad tuya. O sea, es constante la oración. No es específicamente que en un lugar vamos a estar todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar constantemente presentando nuestras oraciones y nuestras acciones de gracias delante del Señor. Ahí es donde tenemos que presentar las acciones de gracias. Entonces, nosotros entendemos que se llama a los ancianos, se ora por el enfermo, se unge con aceite y el enfermo puede sanar. Pero también, si este enfermo tuviera algún pecado y ahí pide perdón al Señor, se reconcilia, pues definitivamente el paquete estaba completo. Termina la enfermedad, es sanado el enfermo, es perdonado el pecado y todo está en victoria. Dice Mateo 9:20, ya casi se está terminando el tiempo. En esto una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma, con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Lo mismo pasó con el paralítico. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de las personas que lo llevaban, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos con mucha alegría, con mucho regocijo, que nuestra petición la atiende el Señor, que el Señor está atento a nuestro clamor y que hay un paquete completo, que si el Señor puede sanar nuestra enfermedad, puede perdonar nuestros pecados, nos puede liberar de cualquier situación difícil en la que estamos y somos salvos de esa enfermedad, somos salvos de ese dolor, somos salvos también de la condenación eterna, porque Él hizo un sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario que está vigente por la eternidad. Así que podemos darnos cuenta
que por mucho tiempo también se relacionó el pecado con la enfermedad, como que era un castigo la enfermedad por el pecado. Pero también nosotros entendemos que no siempre es así. El Señor tiene sus propios propósitos en nuestra vida y Él va a trabajarnos como a Él le parece. Cierto es que el pecado es la causa de nuestros dolores y nuestras enfermedades. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, pues el cuerpo humano se ha ido deteriorando con la enfermedad y el dolor. Pero si nosotros tenemos sana nuestra alma, libre nuestra alma, podemos estar más que agradecidos con la bendición maravillosa que el Señor nos da. Nadie puede percibir verdaderamente cuán precioso es el Señor y la gloria del Evangelio, salvo aquel que ha sido quebrantado en su corazón y ha sido escuchado por el Señor. Yo doy gracias al Señor por esta bendición tan maravillosa que Él me ha permitido, y quiero terminar diciéndoles que el Señor está atento a nuestra oración. No pensemos que se ha olvidado de nosotros. No, es un lapso de tiempo, es un proceso. O sea, Él está procesando nuestra vida, está trabajando nuestra vida mientras responde a las peticiones que le tenemos. El Señor también debemos entender que si es su voluntad, Él dará respuesta a la petición que tenemos. Y si no es su voluntad, Él es soberano para decir no. Pero el Señor atiende nuestra oración. Termino con el pasaje de Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todo lo que viene de Dios, todo es bueno. Nada que Él haga tiene despropósito. Así que entendamos que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Que nuestra oración sea constante, que nuestra oración sea en cada paso que damos, que nuestro acercamiento al Señor sea una comunión agradable y maravillosa. Voy a orar para agradecerle al Señor este privilegio y creamos que el Señor contestará nuestra petición conforme su voluntad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia manifiesto a través de tu palabra. Entendemos, Señor, que la oración es un medio para acercarnos a tu presencia, que tú nos diste el camino vivo y eficaz que es Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Señor, por medio de Él nos acercamos a tu presencia. Te rogamos y te suplicamos que nos enseñes cada día a orar, a platicar contigo, Señor. Que ese acercamiento pueda traer para nosotros la mejor enseñanza. Gracias, Señor, porque en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento, Señor, tu presencia está ahí. Y sabemos con seguridad que tenemos, Señor, entrada hasta tu presencia, entrada libre, pero sobre todo que tú tienes tus ojos puestos en nosotros y tus oídos atentos a nuestra petición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.